Bueno, pues muy bienvenidos a todos a esta charla de estética que vamos a hacer, que ya hemos hecho en otras ocasiones en el canal, donde lo que hoy nos interesa es analizar unos términos y la dificultad de la traducción que tienen estos términos, como vosotros vais a ver. La verdad es que yo espero vuestro comentario una vez que finalicemos la charla para ver qué es lo que os ha parecido aquello de lo cual hemos hablado hoy aquí. También podéis encontrar la bibliografía que se ha utilizado para esta charla de estética en la caja, en la descripción. Bueno, pues vamos allá, venga, comenzamos. Bueno, el título de la charla es El tiempo está desquiciado. Vamos a comenzar diciendo que Walter Benjamin decía que traducir es una labor complicada. Las palabras adquieren significados especiales que existen en un idioma, pero que son difíciles de trasladar a otro de forma literal. Tengamos en cuenta que en toda comunicación se pierde información. Incluso es muy posible que se distorsione el mensaje, mucho más cuando éste sea usado por más personas que lo transmiten. La traducción no deja de ser una comunicación, en este caso un traslado, ¿no?, de un idioma a otro, lo cual no la excluye de la pérdida, entre otras razones porque ninguna traducción sería posible si aspirase fundamentalmente a la semejanza con el original. Cada idioma tiene una forma diferente de ver el mundo. Si pretendemos hacer una traducción del griego clásico, por ejemplo, sería mejor adentrarnos en la personalidad de estos personajes y conocer acerca de su vida, de sus emociones, de sus esperanzas e ilusiones, de manera que seamos lo más fieles posibles al original. Con todo ello, se alimenta el propio idioma, ¿no?, como dice el pensador alemán Benjamin. Partiendo de esta idea, hay dos términos, una palabra y una expresión, que resultan de difícil traducción en castellano y que siempre me han llamado la atención por la profundidad que adquiere su significado o bien su posible traslado al idioma. Y en la primera de estas palabras se encuentra en el título y posterior desarrollo del ensayo escrito por Sigmund Freud en el año 1919, titulado Das Unheimlich. Esta extraña palabra alemana se traduce en castellano como lo siniestro o lo ominoso, aunque quizás sea la primera de ellas, lo siniestro, lo que ha dado más pábulo al término que la segunda. Ominoso tiene una definición corta, pues se trata de algo abominable o despreciable. Bien, si pensamos además en el sentido que Freud da al término, no cabe duda que tiene relación. Es decir, Freud nos dice que lo ominoso sería aquello que debería permanecer oculto, pero que se ha revelado y puede causar esa sensación de abominación. En primer lugar, por su extrañeza, o bien esa sensación de desprecio por el rechazo que esta información puede causar. Por su parte, siniestro alude en principio a la mano izquierda y tendría su conexión con el augurio provocado por el vuelo de los pájaros, principalmente águilas, buitres y halcones, que si venían volando por ese lado, por la izquierda, significaba que las cosas no iban a ir bien. Así le sucede a Mulio, por ejemplo, abuelo de Rómulo y Remo, cuando es expulsado de Alba Longa tras una consulta a estos augurios de los pájaros después de una larga sequía. Hemos intentado camuflar nosotros este término acerca de la mano, ¿no? Es decir, en oposición a la diestra, lo que tenemos es la izquierda, debido al sentido negativo que adquiere la palabra siniestro o siniestra en nuestro idioma. Algo siniestro también es algo avieso o malintencionado, infeliz, funesto o aciago. Como vemos, todas y cada una de estas palabras tienen connotaciones negativas. Lo que se nos revela no es para nada una buena noticia. En segundo lugar, deberíamos decir que la palabra Heim en alemán alude a la casa. O sea, en realidad lo que alude es al hogar, ¿no? Se trata de un término muy parecido a home en inglés.
Un idioma que establece, como sabemos en inglés, una diferencia entre mi casa, que sería home, y la casa de los demás, que sería Haus. En alemán sucede algo parecido. También existe Haus como casa y Heim como hogar, ¿no? Así que en la palabra alemana se alude a la casa de uno. Es decir, si Heim alude al hogar, un Heim sería aquello que se aleja del hogar. Heimlich tiene dos significados que son antagónicos, pero el primero de los cuales coincide con el significado de un Heimlich. Tenemos, por un lado, el sentido de que algo es familiar y agradable, y por otro, el significado de que esa información debe permanecer oculta. Un Heimlich sería lo contrario a la primera acepción, es decir, aquello que no es familiar. Heimlich significa familiar, pero lo pavoroso es que deje de serlo. Es decir, que lo conocido que era familiar deje de alguna manera de serlo. Toda esta explicación para tratar de, digamos, anunciar el significado de una sola palabra, que en realidad no es una palabra como tal, sino que es una sensación, ¿no? Una manera de sentir que se produce al enfrentarnos a una información. Pero la verdad es que una de las cosas que más me llamaba la atención es la diversidad de palabras que los distintos idiomas servían para traducir un Heimlich. Y lo cierto es que no había coincidencia en ninguno de esos idiomas cuando se traducía. De ahí, digamos, la dificultad añadida de la descripción que nosotros estamos intentando hacer. Por ejemplo, en latín se alude a algo intempestivo y se asocia con la noche en contraposición con el día. En griego se habla de algo ajeno y extraño, algo que es capaz de provocar una reacción que, por supuesto, nos lleva a un tipo de sentimiento. En inglés se dice que es algo molesto o no confortable, que en este caso no tiene que ver con la comodidad, sino con la sensación al procesar la información. En italiano se habla de lo perturbador y en portugués se habla de lo inquietante. Quizás el más cercano a la acepción castellana sea el francés, ¿no? Que también, junto con el portugués, alude a lo inquietante, pero también alude a lo lúgubre. Este es un adjetivo que, como sabéis, se asocia con la tristeza. Bien, la segunda, en este caso de las traducciones, tiene que ver con una expresión, ¿no? La primera vez que yo vi la expresión time is out of joint fue en el libro Espectros de Marx, de Jacques Derrida. Esta frase se utiliza en la escena quinta del acto primero de uno de los dramas más conocidos de Shakespeare, que es Hamlet. En ella, Hamlet habla con el fantasma de su padre y descubre que en realidad su padre ha sido asesinado por su tío, pero Hamlet no sabe si creer al fantasma o realmente se está volviendo loco. Y lo que se le ocurre decir es "Time is out of joint". Ahora, nosotros vamos a intentar traducirlo, aunque partamos de la base de que Paul B. Preciado nos dice que es intraducible. Empecemos quizás con el significado que le otorga Derrida, donde nos habla de que el tiempo está desquiciado, que además es el título de este vídeo. Pero la pregunta es ¿a qué tiempo se refiere? Es decir, el tiempo, como sabéis, es algo que nosotros tenemos marcado y que no puede alterarse. Un minuto son 60 segundos. Una hora tiene 60 minutos. Un día tiene 24 horas. O sea, es el tiempo que tarda la Tierra en girar sobre sí misma. Hemos establecido cuestiones temporales que se adaptan a nuestras leyes físicas y que no parecen alterables. Así que no da la impresión de que ese tiempo pueda haber cambiado, porque en realidad no es posible cambiarlo. El tiempo, pues, está desarticulado, descoyuntado, desencajado, dislocado, trastocado, acosado, trastornado, desquiciado, desarreglado y loco. El tiempo está fuera de quicio, deportado, fuera de sí, desajustado. Es posible que ese tiempo tenga que ver con el destino. Igual, por ejemplo, que Edipo debe enfrentarse a las predicciones del oráculo de Delfos, hechas
primero, como sabemos, a sus verdaderos padres y luego a él mismo, las sibilas le han dicho a Edipo que va a matar a su padre y se va a casar con su madre. Y pensando que huye de su destino, solo se aviene a realizarlo, discutiendo con un hombre al que desconoce, dándole muerte, sin saber que es su verdadero padre, y resolviendo los enigmas de la Esfinge, o esos enigmas que la Esfinge le plantea, a la entrada de la ciudad de Tebas. Hamlet debe afrontar su propio destino, que sin saberlo consiste en vengar a su padre matando a su tío. Pero la verdad es que no conocía hasta el momento de la aparición un destino que debe cumplir, una venganza que debe llevar a cabo pese a sus ideas y convicciones. Por eso, el tiempo ha salido de su lugar, el tiempo se ha alterado de una manera desconocida hasta entonces. El tiempo es el presente, el tiempo es un destino que se ha de llevar a cabo. Quizás nosotros deberíamos matizar que la visión paternal que tiene Hamlet no es directamente de un fantasma, sino tal vez de un espíritu, ¿no? Que se presenta bajo la forma de su padre y que el verdadero fantasma, tal como nos dice Derrida, es el destino al que el protagonista tiene que enfrentarse. Una idea que después de anunciada ronda su cabeza y que indudablemente se convierte en obsesión hasta que pueda llevarse a cabo. La idea, por tanto, es el fantasma, mientras que la visión es espiritual. Un fantasma que se presenta sin sábana ni cadenas, pero que comienza a atormentar su mente para desajustar todo lo que hasta ese momento tenía bien amueblado en su cabeza. Puede ser entonces que Out of Joint aluda a la perversión de las costumbres, es decir, al dilema que se le plantea a Hamlet como católico al tener que cometer un pecado del que no puede escapar, porque la venganza es irrenunciable para un danés. La obligación impone la venganza. Es algo completamente injusto. La dualidad entre lo que quiere y lo que tiene que hacer está completamente desquiciada, está fuera de sitio. Y es que algo no va bien, no va como debería ir. Lo que se encuentra desajustado debe volver a ser justo. Hamlet lo que hace es que maldice su destino. No sabe por qué le toca a él arreglar esta situación, volver a poner el tiempo en el camino recto. Así que a Hamlet se le va la olla. El tiempo se ha salido de sus bisagras. No solo se ha desajustado, sino que debido a las consecuencias se ha vuelto injusto. Ahora que quizás el tiempo está fuera de sitio, no solo en la obra de William Shakespeare, sino también en la actualidad. Paul B. Preciado nos cuenta cómo el piloto que lanzó la bomba sobre Hiroshima, tiempo después, pidió ser juzgado por crímenes de guerra, pero le tacharon de loco y le ingresaron en un psiquiátrico. Si nos ponemos a pensarlo, la forma de cerrar los crímenes que habían sucedido en los campos de concentración, principalmente en nazis, fue una bomba o dos, capaz de destruir la vida de miles de personas en un solo segundo. Tal vez el único cuerdo, la verdad es que era el piloto, ¿no? Y el resto, que se encargaron de hacerle la vida imposible, desde ese momento estaban o están completamente chalados. Time is out of joint. Observando muchas de las cosas que suceden a nuestro alrededor, da la sensación de que el tiempo se ha desviado, se ha torcido, se ha partido en dos. La crisis del COVID nos hizo sentir por un momento más cerca de la existencia del otro, de la posibilidad de parar un momento, encerrados en nuestros domicilios, para establecer una reflexión sobre nuestro comportamiento. Qué pena, no hemos aprendido nada. Todo pasó y de nuevo volvemos a distorsionar el tiempo y si se puede con mayor premura que lo que se hacía antes. Nosotros, queramos o no, somos los herederos de todos los hechos sucedidos hasta la actualidad en una intransigente línea histórica. Herederos de una historia terrible, plagada de destrucción y vileza.
sobre todo durante el siglo XX. Es la herencia que otros seres humanos nos han dejado, un pasado lleno de ruinas sobre el que ya no se puede volver. Y mientras disfrutamos de un tiempo desquiciado, rayado, partido en dos, tronchado, un tiempo, la verdad, donde todo se ha ido al carajo. Bueno, pues este es el vídeo, esta es la pequeña charla de estética que yo, como siempre, espero que os haya gustado y donde, como os digo, espero vuestro comentario para que me digáis qué os ha parecido, qué os parece algunas de las acepciones que hemos dado a estos dos términos. Bien, ya sabéis que si os ha gustado podéis dejar un like, que no cuesta nada, ¿vale? O también podéis colaborar con este canal de alguna manera, pues bien haciéndoos miembros del mismo, yo que sé, dejando un super thanks. Bueno, pues nos vemos pronto en un nuevo vídeo. Adiós.